¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla el profesor Jorge Chan Villarreal, profesor para Derecho de Licenciatura, Diplomaturas y Maestrías. En esta oportunidad, pues vamos a hablar un poco acerca de lo que son las audiencias preliminares en el sistema penal acusatorio. Bueno, no sin antes agradecer pues, a un sinfín de personas pues, que han estado muy pendientes, sobre todo esta transmisión. Hemos tenido algunos impases técnicos, ¿vale? No sabemos, no somos lo más tecnológico posible y tenemos que reconocerlo. Hoy teníamos preparado algo para ustedes, sobre todo con relación a lo que eran unas filminas, pero bueno, hemos intentado pues tenerlo todo listo, pero lastimosamente a veces ocurren impases en la tecnología y sobre todo cuando estamos en vivo, es por eso que hemos entrado un poco tarde. Bueno, vamos a hacerlo al mejor estilo educacional a la antigua, como decimos, sin utilización de los apoyos tecnológicos posibles. Sin embargo, sí quiero agradecer sobre todo a todos los que han estado pendientes en la República de Panamá. También tenemos reportes, también pues de amigos de Colombia, Perú, de México también que han estado pendientes a esta transmisión. Y de verdad que para nosotros es importante y significativo pues que todos se haya creado pues toda esta situación con relación a los temas de debate jurídico que espero pues yo pueda realizar en esta tarde. Primero espero también de que la transmisión sea buena, ¿no? Ojalá y por ahí me puedan comentar para ver si se escucha bien, si el video está bien. Bueno, ya le he dicho que de repente a veces tenemos algunos impases con la tecnología y eso es un poco difícil a veces. Yo voy a hacer algunas consideraciones preliminares, no sin antes hacer un aspecto introductorio sobre todo el tema del penal acusatorio. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos, y bueno, y hay una gran cantidad de abogados que nos están sintonizando también, pero bueno, yo siempre acostumbro a hacer reflexiones iniciales con relación a los temas que voy a abordar. En este aspecto voy a abordar el tema de audiencias preliminares, pero para llegar allá tengo que hacer un análisis previo, sobre todo desde el punto de vista del derecho constitucional. ¿Y por qué el derecho constitucional vuelve nuevamente a estar dentro de lo que es la forma de ver el penal acusatorio? Vale, pues todos entendemos y lo hemos estudiado de esa forma que a partir de la Segunda Guerra Mundial hubieron grandes transformaciones, sobre todo en el continente europeo. Por allá en el año del 47, casi aproximadamente 3 años después, Italia comenzó a desarrollar un nuevo planteamiento desde el punto de vista constitucional. O sea, crea una nueva constitución, la constitución italiana del 47. Por allá en el año 49 se estableció una ley fundamental, en este caso la República Alemana, y se crea lo que es la Constitución de Bonn, por allá en el año de 1949. Y esto trae obviamente una lógica, entenderla del por qué, ¿no? Después de todo lo que se había sufrido por parte de la posguerra y todos los crímenes de guerra, de genocidio, de crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante ese episodio de la historia mundial, pues obviamente los seres humanos teníamos que replantearnos la manera de cómo ver las cosas. Y parte de ese replanteamiento, pues obviamente iba directamente relacionado con el tema de lo que es la convivencia social o el ordenamiento de la sociedad y parte obviamente por el tema de la constitución. Entonces, a partir de allí se comienzan también, aparte de eso, porque no era que no existían constituciones antes de la Segunda Guerra Mundial, pues claro, estaba, por ejemplo, en Alemania la constitución de Weimar. Pero tendríamos que analizar entonces, y parte del análisis que hicieron ellos es, ok, si antes el derecho a la vida ya estaba preservado y cometimos todos estos errores, entonces, ¿cómo podemos hacer para que esos derechos constitucionales que están allí se aplicabilicen o se logren realmente materializar y no cometamos los mismos errores de épocas o de años anteriores? Entonces ahí comienza la creación de los tribunales constitucionales, ¿vale? Esos tribunales constitucionales por allá por el año de 1956, el Tribunal Constitucional Alemán, por allá por el 78, el Tribunal Constitucional Español, de Portugal, en fin, una serie de tribunales constitucionales que comenzaron a darle una forma de aplicabilidad, sobre todo a lo que era las garantías y las tutelas judiciales pues, que estaban materializadas dentro de la Constitución. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, sin embargo, bueno, ellos entraron en ese proceso, sobre todo en el sistema continental europeo, entran en ese proceso de transición fuerte de la aplicabilidad y comienzan a utilizarse principios como el neoconstitucionalismo. Y ese neoconstitucionalismo básicamente lo que trata de decir es una forma nueva de ver la constitución, es una forma nueva de ver las normas de optimización constitucional y que en definitiva pues son esenciales para poder entonces engranar todo dentro de un Estado de Derecho constitucional.
Sin embargo, para que esta ola pues llegara a la América Latina, pues pasó un tiempo, ¿no? Pasó un tiempo y no fue inmediatamente que se fueron abordando pues estos principios, sino que paulatinamente se fueron desarrollando. En ese sentido, sobre todo, tendríamos que hacer el análisis y el impasse, sobre todo para América Latina, del Código de Procedimiento Penal chileno. Y obviamente, pues Chile, que pasa precisamente por un tema en su democracia, una vez entra lo que es nuevamente la apertura de la democracia, a partir de los años 90, entonces comienza a hacer un análisis sobre todo de su sistema penal. Y comienza algo que se llama la democratización del derecho penal. Y esa democratización, pues obviamente pasa por salir por un lado de los sistemas inquisitivos, que eso es un periodo pues que abarca para la América Latina en los últimos 30 años, por así decirlo, y que bueno, paulatinamente se ha ido hacia los sistemas adversariales, los sistemas dispositivos en los cuales pues obviamente el respeto a las garantías fundamentales son esenciales y que su estructura base fundamental o su pilar vertical de su construcción y de su base pues es el tema constitucional, es decir, las garantías constitucionales. Por allá recordarán ustedes tal vez cuando estaban en las aulas de derecho y hablaba el profesor de derecho constitucional y ustedes decían, muy bien, pero esos derechos entonces ¿cómo se materializan o cómo se aplicabilizan? Pues vale, entonces usted iba avanzando en la carrera de derecho y llegaba tal vez a tercer año y le hablaban entonces del derecho procesal. El derecho procesal es muy importante y uno consideraba que era la base estructural del sistema jurídico. Sin embargo, con el tiempo hemos dado una vuelta hacia atrás y hemos observado que las garantías fundamentales son esenciales, son fundamentales y son definitivamente el pilar estructural hoy en día del penal acusatorio. Y eso es parte de las reflexiones que tenemos que hacer de forma constante, ¿no? Para poder entender cómo es que realmente se analiza esto. ¿Y por qué hago esta reflexión? Hago esta reflexión precisamente porque yo soy de la consideración que no podemos hablar de lo que son las audiencias preliminares, que para nuestra República de Panamá están concebidas en tres tipos de audiencias, ¿no? Por un lado, la audiencia de aprehensión, por el otro lado, la audiencia de imputación y por el otro lado, la audiencia de medidas cautelares. Pero bien, esto, pues hay que hacer ese impasse, ¿no? Son aquellas audiencias, sobre todo, que se realizan antes de que se haya otra audiencia que hemos denominado acá en Panamá como la fase intermedia. Para Colombia se habla de la audiencia preparatoria y en otras legislaciones también lo han estipulado de esa forma, antes de prepararlo justamente para ir al juicio oral. Sin embargo, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal colombiano, en el artículo 153 se habla un poco con relación a lo que son las audiencias preliminares también. O sea, que algunas legislaciones a nivel de América Latina pues han estipulado pues una serie de artículos que son esenciales para poder verificar cuáles son ese tipo de audiencias. Por ejemplo, cuando hablamos de México, ellos han estipulado sobre todo para estas audiencias preliminares lo que es el acto inicial o la audiencia inicial. Claro, con algunas diferencias y algunas variantes que habría que analizarlo en su momento. Lo que también es cierto es que tendríamos que ver entonces cómo vamos a ir desarrollando cada uno de estos principios para entenderlo. Cuando hablamos de esas garantías fundamentales, volvemos un poco atrás, tenemos que ver que esa garantía, por ejemplo, el tema de la presunción de inocencia es esencial, es estructural. Ese principio de defensa también es importante, ese derecho a la no autoincriminación es fundamental. Pero también hay un derecho que obviamente entra directamente con estas audiencias, sobre todo con la audiencia de aprehensión, y es el derecho a la libertad. Y ese derecho a la libertad es fundamental y es esencial. Si nosotros, por ejemplo, observáramos la Constitución de España, en el artículo 16 habla con relación al tema de la libertad y desarrolla preceptos muy parecidos para toda la América Latina. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, en el tema del Perú, estaríamos hablando del artículo 24 de la Constitución, que habla y desarrolla con relación a los temas de libertad. Por allá, por nuestra Constitución, pues entonces la Constitución de Panamá estaríamos hablando del artículo 21 constitucional que habla con relación a los temas de la libertad. Entonces la libertad es una garantía fundamental, esencial y estructural que debemos respetarla, pero que obviamente cada una de estas constituciones tiene sus excepciones a esa garantía. Si nosotros, en caso tal, pues entramos dentro de un tema de la conducta delictiva, entendiendo lo que es un delito, que es una acción típica, antijurídica y culpable, entonces pues obviamente entramos en una excepción a esa libertad y producto de ello se va a poder restringir precisamente ese aspecto de la libertad. Para ello,
tendríamos entonces que analizar un poco acerca de cómo se desarrolla el tema de la aprehensión. Y es un tema interesante y es un tema muy interesante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, y hacemos un análisis de las distintas constituciones de la América Latina, hay dos fórmulas básicas para poder entonces establecer el tema de esa aprehensión o de esa detención. Por un lado, está el concepto que es muy básico, que es el tema de flagrancia. Y ese tema de flagrancia, pues nada, es el tema de una comisión de un delito que se logra aprender a la persona en el momento. Ahora vamos a diagramar o colocar algunos ejemplos con relación a ese tema de la flagrancia. Sin embargo, por el otro lado también hay el otro supuesto. Por ejemplo, nuestro Código de Procedimiento Penal, hablo acá en Panamá, estipula, por ejemplo, el artículo 233, 234 y 235, especialmente con relación a los temas de 234, cuando hablamos del tema específicamente de la flagrancia. Pero la flagrancia pues tiene algunos conceptos que habría que ir repasando, observando y de forma detallada para poder entenderlo. Ese tema de flagrancia tenemos que verlo por un lado en el acto de inmediación que se comete, y ahora lo vamos a diagramar como le dije, y por el otro lado es la otra forma. Y es la otra forma que se estipula también por ejemplo, en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, ¿vale? Es por medio de una resolución judicial. O sea, una autoridad competente emite la resolución, obviamente, bajo una sospecha clara y constante o precisa de que existe, ¿qué? Un tipo delictual. Pues vale, eso tendría que probarse, ¿no? Porque va a pasar por unos tamices importantes, por ejemplo, de la presunción de inocencia que hablábamos anteriormente. Y volvemos nuevamente al tema de las garantías fundamentales dentro de lo que es el procedimiento penal. Por eso que están atados de la mano, van ambas a ambos lados. Y es un tema que no va a parar durante toda, desde el inicio de esa investigación penal hasta el final cuando llegáramos a un juicio oral. Pero vale, eso lo vamos a ver con calma posteriormente. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que entonces habríamos que definir los conceptos de flagrancia. Porque la flagrancia parece ser que hay alguna serie de supuestos que se estipulan o se establecen, ¿no? Entonces, es parte del análisis que debemos hacer. Por ejemplo, un supuesto base, dos personas deciden hacer un asalto a un local comercial y, vale, entran al local comercial. El local comercial pues tiene una serie de alarmas y esa alarma suena, inmediatamente reporta a la policía llega en su patrulla, son dos unidades policiales las que llegan, hay dos personas dentro del local. Una de estas personas, las que están dentro del local, es decir, las personas que están cometiendo el acto delictivo, se percata que viene la policía, salen de manera rápida. Uno queda precisamente en la entrada del local comercial, lo atrapa el primer policía. Vale. Cuando estamos hablando de este supuesto, estamos hablando de la flagrancia de forma inmediata, es decir, como hablamos acá, y es bueno, en muchas partes de la América Latina estamos hablando de con las manos en la masa, ¿no? Llega la policía, el local pues tiene obviamente, han rompido algo, alguna ventana, alguna puerta, y obviamente pues lo agarra en el instante inmediato. Ahí se configura un primer concepto del concepto denominado de la flagrancia en inmediatez, inmediatamente, después de la consecución del delito. Sin embargo, recordarán la historia que le puse, que eran dos personas las que estaban en el local comercial, pues vale, la otra sí logra escapar, la otra sale corriendo. Sin embargo, recordarán que en la patrulla, según el cuento que les estaba comentando, la historia, había otra unidad policial. Esa otra unidad policial sale corriendo detrás exactamente de la persona pues, que pudo salir corriendo. O sea, sale detrás, justamente detrás de esa persona. Pasan algunas cuadras y lo logra entonces aprender. Ahí estaríamos hablando entonces de un segundo supuesto del concepto de flagrancia. ¿Y cuál es este segundo supuesto del concepto de flagrancia? El segundo supuesto es, bueno, bajo un tema de una persecución material. Y ese tema de esa persecución material se materializa pues porque la persona se da la fuga inmediatamente, sale corriendo, pero la unidad policial entonces va rápido y lo logra prender. Ok, esos son los dos primeros supuestos, ¿no? Esos supuestos de flagrancia, por ejemplo, nosotros los podemos ver en las constituciones, muy interesante el tema de la constitución del Perú, también dentro de su constitución tiene establecido los preceptos de flagrancia, Panamá también lo tiene establecido dentro de su constitución, los preceptos de flagrancia, ¿no? Bueno, mira que lo interesante, ¿no? Hay algunos otros, por ejemplo, Colombia, que no lo tiene directamente establecido en su artículo 28 constitucional, sin embargo, lo desarrollan más adelante en los códigos de procedimiento que ellos tienen. Lo que sí es una realidad es que este concepto de flagrancia pues tiene varios supuestos, ¿no? Y esos son los supuestos que estamos viendo. Hay un tercer supuesto que se establece muy bien, por ejemplo,
Supongamos que yo me encuentro en la ciudad de Lima, por poner un ejemplo, y estoy saliendo de un área que se llama Polvos Azules. Y esa área, tomo un bus, inmediatamente me subo al bus y, vale, el bus pues está un poco lleno, la buseta está un poco llena y entonces cuando alguien se me acerca de manera repentina me empuja vale, me despoja entonces de la cartera o de la billetera. Resulta ser que yo, obviamente la persona baja del autobús, yo voy bajo inmediatamente también del autobús, correteo, salgo corriendo, hay una unidad policial cerca y llamo a la unidad policial y le digo y señalo, esa persona que está allí me acaba pues de hurtar mi billetera o mi cartera. Bueno, en ese momento, entonces la unidad policial sale detrás de la persona, lo logra agarrar y bueno, lo logra prender. Y entonces, bueno, ocurre que en definitiva le hacen una requisa corporal, que es parte de lo que, bueno, deberíamos hablar de ese tema de la requisa corporal en otras ocasiones, ¿no? En nuestro Código de Procedimiento Penal se estipula en el artículo 325 el tema de la requisa corporal. Pero, sin embargo, hay unas teorías interesantes, sobre todo en la jurisdicción, en la jurisprudencia colombiana, con relación a los motivos fundados. Pero bien, esa es harina de otro costal, no voy a entrar en ese tema del cacheo o el cateo en México, como se le denomina pues en algunas otras jurisdicciones, pero que creo que es importante mencionarlo. Lo que sí es cierto es, bueno, que tiene que haber una motivación, tiene que haber un fundamento del por qué se debe realizar pues esa revisión corporal. Y obviamente uno de los porqués o el razonamiento es que hay un señalamiento de una de la persona, en este caso la víctima, que está indicando pues que ha sido objeto de un delito en este momento. Pues vale, esto, si le hacen la revisión, en definitiva le encuentran la billetera y vale, se consume entonces un aspecto que es también importante, que es ante el señalamiento. Y bueno, son algunos de los conceptos que nosotros pudiéramos ver. Sin embargo, la doctrina le presenta a uno una serie de análisis tan interesantes y tan importantes que tendríamos que ver. Por ejemplo, una dama de Medellín sale a Plaza Botero o el Parque Botero en Medellín, en la ciudad de Medellín, va caminando tranquilamente y de repente llega una persona y un carterista va y le arranca el bolso. Pues vale, ella trata de perseguirlo, no hay ninguna unidad policial cerca y resulta ser que después, bueno, la señora va para su casa tranquilamente. ¿Qué va a hacer? O sea, obviamente está triste por lo que le pasó, pero tiene que regresar. Pongamos que un par de días después, pongamos que 2 días después, la señora regresa al mismo parque, sigue caminando por ese entorno y resulta ser que logra distinguir a la persona que le asaltó hace 2 días atrás. Llama a una unidad policial y le dice, oiga, señor unidad, esta persona me asaltó hace 2 días atrás. Entonces, bueno, la unidad policial va a proceder. Vamos a poner el caso de que proceda, ¿no? A hacer el tema de una aprehensión. Ahí entran unos supuestos que serían interesantes observar con relación a sus análisis, ¿no? Que sería muy bueno, pues verlo y analizarlo con mucha mesura. Porque resulta ser que, pongamos en este supuesto hipotético, pues la persona nunca llegó a presentar una denuncia. Vale, entonces, pero sin embargo ahora se encuentra nuevamente con esa persona y logra identificarlo. Obviamente no se cumplen con los presupuestos, sobre todo para los conceptos de flagrancia, porque no ha ocurrido el tema de la inmediatez, uno. Dos, no se le ha encontrado absolutamente nada a la persona. Entonces, bueno, habría que ver cuáles son las posibilidades jurídicas que pueda tener esa persona, pues presentar su denuncia, tendría que ver entonces las posibilidades entonces de ver por parte del Ministerio Fiscal si hace una resolución o si le da la libertad. Son algunos de los supuestos que habría que analizarlo y verlo. Creo que es parte de los cuestionamientos que quiero yo dejarles para este caso. En este sentido, pues, los aspectos de flagrancia son muchísimos y obviamente es una excepción directa al tema de la garantía fundamental de la libertad. Quiere decir esto que tenemos pues, una serie de procedimientos que garantizan pues, esas tutelas judiciales que se efectivizan en el tiempo y que obviamente entran en algunas excepciones ante la comisión de la posibilidad de un delito. Bien, son algunas consideraciones rápidas que estamos haciendo con relación a estos supuestos, ¿no? Tal vez algunos quedarán con la incógnita, bueno, pero ¿cómo procedería en caso tal en la jurisprudencia panameña? Bueno, pudiera hacerse una resolución, pudiera tomársele la denuncia a la persona, pudiera llevársele o mantenérsele a la persona por unas 24 horas y entonces ser sometido ante un juez de garantía para verificar entonces los temas de la aprehensión. Bien, iniciamos entonces con el tema de las audiencias preliminares o el tema de la audiencia de aprehensión sobre todo.
Muchas veces dentro de nuestros sistemas penales adversariales habría que ver entonces que pareciera una audiencia muy rápida o muy sencilla, ¿vale? Pareciera ser que esta audiencia pues no tiene mayores rigurosidades, pero sí las tiene. Pero va a depender del contexto cómo se desarrollan las cosas. Por un lado tendríamos entonces que verificar en ese tema de aprehensión los términos. Y los términos son muy importantes. Los términos pues son esenciales, pues los términos son fatales, sobre todo cuando nosotros estudiamos en las facultades de Derecho. Por ejemplo, aquí en Panamá pues hay un tema que habría que debatir, ¿no? Y habría que analizar con relación al término de la aprehensión. Porque nuestra constitución pues establece un término de 24 horas, sin embargo en el Código de Procedimiento Penal hay hasta 48 horas. Vale, se puede entender porque existe pues, un volumen importante con relación a lo que son los temas para hacer la investigación. Sin embargo, es un tema que hay que debatir y seguir analizando con relación a este punto. Cuando nosotros vemos otras jurisprudencias, por ejemplo, vemos el caso mexicano, por allá en el artículo 19 de su constitución habla de hasta 72 horas. Sin embargo, pues en el artículo 16 habla de una posibilidad de 48 para un caso relativamente más sencillo, y si estamos hablando de crimen organizado, pues podría duplicarse, es decir, el doble de 48 horas. Sin embargo, cuando vemos y observamos el tema del procedimiento penal colombiano, hablamos de hasta 36 horas para poder entonces someter ante un juez de garantía una situación que pueda ser presumiblemente un delito. Entonces son los temas, ¿no? Son los temas que hay que analizar y revisar. Por ejemplo, si estamos hablando de España, estaríamos hablando de hasta 72 horas. Entonces son los temas que vale, que son importantes revisar desde el punto de vista de la audiencia de aprehensión y que no podemos pasarla por alto porque es parte esencial que hacen las partes. Las partes dentro del proceso penal, una de las primeras cosas que realiza sobre todo el defensor es revisar en definitiva el tema de cómo se dio, si la duración en el tiempo o se ha pasado, sobrepasado o no, o si está en el tiempo correspondiente. Es decir, si está en el plazo legal. Bien, eso es por un lado con relación al tema de los tiempos para ser sometido a una audiencia o a una autoridad competente, que en este caso es un juez de garantía. Y es precisamente un juez de garantía porque los sistemas penales han entendido que obviamente que había que materializar esas tutelas judiciales que estaban dentro de la Constitución y había que materializarlo dentro del proceso penal. Y es el juez de garantía el encargado precisamente para desarrollar ese análisis. Es el juez de garantía la persona que tiene que resguardar los derechos constitucionales del imputado, pero también debe resguardar los derechos que existen para la víctima. O sea, tiene que tratar de encontrar dicen los americanos, un checks and balances para poder entonces lograr pues un equilibrio entre ambas partes. Por un lado, una persona que tiene sus garantías individuales y por el otro lado, entender que está el fiscal tratando de garantizar lo que es el interés colectivo. Y por el otro lado, podríamos tener a una víctima tratando de garantizar sus derechos inmediatos, ¿no? Subjetivos. Entonces, pues es una serie de situaciones que se convierten día a día en cada una de estas audiencias o estos procedimientos, que al final pues hay mucha tela que cortar para poder desarrollar y ver, ¿no? Sin embargo, son parte de las cosas diarias que ocurren. El otro lado de esta audiencia de aprehensión que también es importante, pues, verificar que no es solamente el tema del tiempo, sino es la forma en que se da la aprehensión. ¿Y por qué la forma en que se da la aprehensión es importante? Bueno, y es por eso que estábamos hablando si se daba bajo el supuesto de una aprehensión, bajo el concepto de flagrancia o si estábamos bajo una resolución de autoridad competente. Porque es parte de los cuestionamientos que se desarrollan en esta audiencia de aprehensión. Obviamente es el deber del fiscal, que es precisamente la persona que ha gestionado la investigación, que realiza pues esta investigación inicial y que en definitiva al ser sometido ante el juez de garantía tiene la palabra para explicar a qué se debe su solicitud, en este caso de audiencias preliminares, que obviamente entra en una serie de audiencias que están concatenadas, pasando por un lado esa audiencia de aprehensión. Entonces él tendrá que explicar cuál ha sido el fundamento legal para poder establecer esa aprehensión y tendrá que aclarar en qué supuestos de los que permite la norma en los distintos países de la América Latina pudiera entonces analizarlo. Pero no puede llegar donde un juez de garantía y decir, bueno, lo que pasa es que tengo a esta persona aquí, la hemos aprendido, pero sí, tienes que encuadrarlo dentro de alguno de los supuestos. Se dio bajo un supuesto de una presión policial, se dio bajo un presupuesto de una flagrancia, se dio bajo un presupuesto de una autoridad jurisdiccional. Tiene que explicar la motivación de cómo surge esta aprehensión. Esa es parte
del contenido inicial que tiene precisamente esta audiencia de aprehensión, que consideramos nosotros pues que es importante observarla pues con mucho detenimiento. Pero vale, no solamente pasa esto, ¿no? Eso es por un lado, ese es por un lado el tema de estos derechos y es por un lado las observaciones que pueda hacer sobre todo la defensa para tratar entonces de verificar los presupuestos legales que debe cumplir sobre todo la Fiscalía al momento de concretizar esa aprehensión. Imaginemos que no exista un debate mayor o sustancial con relación al término de los plazos establecidos por ley. Se cumplen los preceptos, por ejemplo, en nuestra Constitución de Panamá de las 48 horas, 24 horas para que se haga la investigación y las otras 24 para ser sometido ante autoridad competente. Bien, entonces ya ese no es un tamiz a debatir. Entonces entraríamos a otro de los aspectos. Entraríamos entonces a cuál es el fundamento jurídico para establecer la aprehensión en este caso. Si no hay mayor debate con relación a esto y está bastante claro, pues vale, pero siempre es deber del abogado tratar de verificar cuál es el estadio en el cual, o la instancia o el estadio en el procesal en el cual se encuentra esa aprehensión. Entonces pasaríamos a otro de los aspectos importantes y que no podemos dejar de desmeritar, que es dentro de esa audiencia de aprehensión, pues también se debe, uno, resguardar los derechos de cada quien, como yo les había mencionado anteriormente. Pero parte de esos derechos, el juez de garantía le explica sobre todo, ese deber de explicarle, no solamente a la persona que está imputado, sino a las personas que pueden estar en el público, porque estas audiencias tienen las características de ser públicas y estas audiencias, pues, en ese aspecto, para brindar ese concepto de transparencia. Transparencia que es tan importante, sobre todo para que los sistemas judiciales latinoamericanos y en este caso el panameño, pues logren mantener esa certeza de que se están haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el juez también le explica no solamente al imputado, le explica a las partes y al público que se encuentra detrás de esa audiencia, cuáles son los derechos constitucionales que tiene esa persona. Pues claro, desde el primer momento que es sometido ante el juez de la causa, en este caso el juez de garantía, pues tiene que entender cuáles son esos derechos. Y esos derechos, volvemos nuevamente al punto que hablaba al inicio de mi intervención. Parece que esos derechos van concatenados, pero no solamente desde el primer acto de investigación. Imagínense que tuviéramos en los actos preliminares de investigación que todavía no se ha hecho una imputación, ¿vale? O no se ha sometido a lo que son las audiencias preliminares. Son actos iniciales de la investigación, preliminares de la investigación, o sea, antes de que se emite una audiencia de imputación o antes que se lleve a una aprehensión, ¿no? Ejemplo de este tipo de situaciones, ¿no? Son las denominadas operaciones de seguimiento y vigilancia contra el crimen organizado, en el cual, por ejemplo, pudiéramos estar viendo un tema, un seguimiento en un caso, por ejemplo, de lavado de activos o de droga, ¿vale? Entonces, pues se hacen unas investigaciones con mucho tiempo de anticipación. Pudiéramos estar hablando de meses, incluso años en las investigaciones, recopilando pues todos los elementos suficientes para poder entonces llevar a una persona dentro del estrado. Entonces, por eso es que tenemos que tratar de garantizar estos temas. Ahí hay un debate en los actos preparatorios o los actos de investigación preliminar antes de someter a las audiencias preliminares que pudiéramos realizar en otra ocasión, que creo que también es importante verlo y observarlo, ¿no? ¿Qué tiempo puede? Por ejemplo, acá en Panamá tenemos un tema con relación al tiempo de investigación que se pueda desarrollar de estos actos preliminares o actos de persecución del delito. Entonces habría que verlo, ¿no? ¿Qué tiempo puede tener el fiscal para poder desarrollar? Y si se agotan o no se agotan, o se vulneran o no garantías fundamentales en ese interín. Pues es parte de lo que habría que ver. Pero bien, eso cuando estamos hablando de los actos preliminares. Cuando uno va desarrollando algunos conceptos con estos temas, pues van entrando pues toda una serie de temáticas interesantes que habría que revisarlo y verlo, ¿no? Lo que sí es importante y es esencial es que estos temas adversariales, una vez pues estemos dentro de la audiencia de aprehensión, que es donde nos estamos desarrollando, tenemos que tener la posibilidad para adversarial, para contradecir una postura. O sea, por un lado va a tener la fiscalía una solicitud y uno, por el otro lado está la defensa, pues revisando y observando precisamente si se cumplen con esos presupuestos legales exigidos tanto a nivel constitucional como a nivel legal. Quiere decir que yo tengo que estar pendiente, ¿no? Yo tengo que estar analizando el caso y viendo qué es lo que ha ocurrido. Lo otro que también es importante es cómo se desarrolla entonces ese tema de aprehensión y va a basarse en algunos principios importantes.
Pero le estaba comentando con relación al tema del juez de garantía, ¿no? Y ese juez de garantía que está efectivizando pues esos derechos constitucionales que tiene la persona. Allí él, en ese acto de audiencia inicial, va a verificar, por un lado, que la persona entienda, uno, que está bajo un precepto esencial, que es la presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia, pues, está en todas las constituciones de la América Latina, ¿no? Es un tema base que se encuentra, pues, en nuestras constituciones latinoamericanas y que es esencial. Y esa presunción de inocencia, parte de una serie de derechos constituidos por allá, por hace algún tiempo, por allá por el año 1215, con Juan Sin Tierra, cuando se estipula pues los derechos de la Carta Magna, y que van evolucionando en el interín del tiempo, ¿no? Y que se llegan a efectivizar pues para este momento en el que nos encontramos de esta audiencia. Pero esa presunción de inocencia pues tiene que entenderse de forma clara, tiene que respetarse en todo momento. Imaginemos un caso concreto. Imaginemos que, pongamos que dos personas pues estén en un vehículo y ese vehículo eh, se encuentra sustancia ilícita, en este caso de droga. Vale, está el conductor y en la parte de atrás pues está una persona pues que tiene sustancia ilícita. Supongamos entonces que a estas dos personas se le da la aprehensión, todo lo demás. Sin embargo, pongamos un ejemplo que en ese momento pues estaba un tema de medios de comunicación y tomaron algunas fotos y todo. Bueno, ahí tendríamos un problema inicial con relación al tema de la aprehensión y que se debería plantear desde el primer momento. Y es un tema de que esa persona está salvaguardado, sobre todo su presunción de inocencia. Quiere decir que no se le puede decir o no se le puede tildar o indicar de que es culpable hasta que se demuestre lo contrario en un juicio oral público y contradictorio. Entonces ahí hay un elemento interesante que habría que analizar, ¿no? Y salvaguardar si esa aprehensión cumplió o no cumplió con los requisitos legales establecidos y sobre todo si vulneró o no vulneró el tema de la presunción de inocencia. Y eso pues tenemos que materializarlo y entenderlo de una manera clara. Esa presunción pues es ese derecho esencial y hoy día no se habla ni siquiera de la presunción. Hoy día estamos hablando del concepto del estado de inocencia. Y ese estado de inocencia no solamente está preservado en las constituciones de la América Latina, sino en el 8.2 de la Convención del Pacto de San José y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso quiere decir que esas normas, pues al fin y al cabo, se han internacionalizado y que al final, pues el Estado debe preservarlas en todo momento. Cada uno de los operadores que está dentro de este tipo de audiencias, pues tiene que analizar eso de forma muy clara. Otro de los temas también que se ven en este tipo de audiencias es el tema, porque allí va de todo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los temas de los allanamientos. O sea, mire, y aquí hay un sinfín de ejemplos que nosotros pudiéramos conversar con relación a cómo se realiza la aprehensión. Imaginemos que una persona vaya corriendo, vamos a poner voy a poner un caso base ahora, pero ya se me está pasando el tiempo, yo sabía que iba a ocurrir esto. Cuando uno comienza a desarrollar algunos temas, pues salen algunas ideas. Qué lástima que no he podido presentarles el PowerPoint que les tenía, pero bueno, a veces con la tecnología ocurre de todo, ¿no? Pero el PowerPoint está bastante claro de algunos conceptos base y he tenido que hacer esto a la antigua. A la antigua es como lo que uno va recordando en el momento y va estructurando. Espero pues que les agrade, ¿no? Un pequeño ensayo que estamos haciendo en esta oportunidad y vale, ojalá y pues cuente con su aceptación. Y si no, pues también pues aceptamos las críticas porque estamos dentro de un tema de argumentación. Estos sistemas adversariales y estos sistemas de contradicción, pues lógicamente se basan en los temas argumentativos. Y un padre de la argumentación es el alemán Robert Alexis, porque estipula lo que es precisamente cómo argumentar y cómo establecer estos silogismos jurídicos, cómo establecer estas premisas mayor y menor que vuelven nuevamente entonces la lógica jurídica a entrar dentro del escenario del derecho. Y que en definitiva pues tenemos que ir mejorando, ¿no? Ese tema de la oralidad y estos temas de interrelación o de interacción que existen en este tipo de audiencias, en donde obviamente por un lado está la teoría del fiscal y por el otro lado está la teoría de la defensa, que están chocando de manera permanente desde los primeros actos de audiencia hasta el final de la investigación penal en el juicio oral. Es algo muy normal, muy esencial. Entonces, cuando estamos hablando de estos temas del allanamiento, habría que ver entonces los presupuestos legales para poder realizar un allanamiento, si ha sido autorizado por parte del juez o si es un allanamiento bajo el concepto de la excepcionalidad de la norma que tiene que ser justificada y motivada. Entonces, por poner un ejemplo de manera rápida,
vamos a poner que el fiscal está realizando una investigación de un tema de venta de droga. Ha realizado una investigación y considera pues que existen los elementos para allanar una casa. Esta casa, pongamos un ejemplo, se encuentra en la ciudad de Panamá, en un distrito de Caledonia, en un corregimiento de Caledonia, y la casa está identificada como la número 12, color verde, en el edificio Victoria. Un ejemplo hipotético, ¿vale? Entonces resulta ser que, vale, el juez analiza en los contextos, los presupuestos para poder establecer si existe o no, darle la posibilidad del allanamiento, si están los datos claros y precisos de la vivienda, si está la investigación, pues cómo se ha desarrollado, qué es lo que se busca, pues vale, cumple con todos estos tipos de test de presupuesto que se analizan al momento del allanamiento. Bien, cuando llegamos al allanamiento, obviamente el objeto va a ser un tema de droga, pues entramos a la casa número 12 y resulta ser que no encontramos nada. Sin embargo, en ese interín que a veces ocurre, sobre todo en estos tipos de allanamientos, son usualmente apartamentos que están uno al lado de otro, casas o cuartos muy pegados. Resulta ser entonces que van a otra casa, dos cuartos después, y en ese interín logran encontrar pues un tema de un arma. Ahí entonces comienzan los temas en la aprehensión, ¿no? Primero habría que debatir el tema del allanamiento, sobre el test de proporcionalidad que existe, sobre todo para ese tema de allanamiento, como esa acción o esa petición que se realizó en el momento, y después entonces debería verse el análisis con relación a los temas de aprehensión. ¿Y qué pasa acá? Pasa que obviamente pues el abogado que está viendo esta situación inmediatamente analizará que el allanamiento se dio para un lugar específico. Y obviamente en ese lugar no se encontró absolutamente nada y que producto de eso se hizo en dos cuartos posteriores una entrada que considera desde el punto de vista legal pues que pudo haber vulnerado el tema del principio de inviolabilidad de domicilio. Entonces comienzan los temas, ¿no? Comienzan los temas y los análisis a desarrollar y a verificar, ¿no? Entonces comenzamos a ver los temas de proporcionalidad o de ponderación que nos habla Robert Alexis y que por allá también en España el doctor Manuel Atienza pues ha sido un estudioso continuo sobre todos estos temas de argumentación. Entonces cuando comenzamos a ver esto, vale, pero se encuentra un arma que no tiene registro, eso quiere decir que estamos bajo, si estuviéramos hablando del Código Penal panameño, bajo un concepto de posesión ilícita de armas. Entonces, bueno, va a entrar un debate que es importante y que es fundamental porque estamos preservando, por un lado, un principio constitucional de inviolabilidad de domicilio o de la propiedad y por el otro lado estamos tratando de preservar el interés de la colectividad. Bueno, pues, para que ustedes vean cualquier cantidad de escenarios que tenemos en la audiencia de aprehensión. En esa audiencia de aprehensión también, por ejemplo, el juez de garantía va a lograr hablarle acerca de el derecho a no autoincriminación. Y ese derecho de no autoincriminación es esencial y está en las constituciones casi de toda Iberoamérica. Ese derecho a no autoincriminarse parte primero que nadie está obligado a responsabilizarse por los actos, pero que también tiene derecho a guardar silencio. Y ojo con ese tema, ¿no? Una cosa es que te obliguen a ti, y por allá en Inglaterra, que fue donde nace este concepto del derecho de no autoincriminación y que después pasa a una quinta enmienda, sobre todo en los Estados Unidos, en su jurisprudencia, tendríamos que analizar este tema del derecho a no autoincriminarse. Por un lado, que nadie está obligado, ¿vale? A nadie está obligado a incriminarse. Pero por el otro lado tenemos un derecho a guardar silencio. Y que ese derecho a guardar silencio pues no se constituya para nada en contra mía. O sea, tengo ese derecho. Sin embargo, también tengo otros derechos. También tengo el derecho a accionar, por ejemplo, mi propia defensa. Y ojo, y esto es un concepto de naturalismo, ¿no? Que viene de allá, por allá, como de Grecia, en donde las personas tenían la posibilidad de representarse ellos mismos. Luego de ahí pasa entonces el concepto romano y bueno, pasa a lo que es la representación del abogado o el abogado, por ahí. Pero bien, lo que sí es cierto es que, ojo con este tema, en las aprehensiones, ¿no? Y en estas audiencias preliminares de aprehensión, imputación y medidas cautelares, si bien es cierto, tengo el derecho a no autoincriminarme, que nadie vaya, que pueda yo obligarme a declarar en contra mía o dentro de un familiar dentro, en Panamá, el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, también es cierto y real que puedo también guardar silencio, pero también es cierto y real que también puedo levantar mi mano si así lo deseo, expresarle a mi abogado,
o indicarle al juez de que yo tengo deseos también de aclarar algunos dichos. Y eso no se debe tampoco malinterpretar, ¿no? Porque es un concepto pues, también general. Esa es parte de la defensa natural que puede tener la persona ante la acusación o el señalamiento que le está realizando, en este caso, la vindicta pública, el Ministerio Fiscal, o la víctima, si es que está la víctima en ese momento. Entonces, todos estos son elementos que habría que determinarlo en su momento. Otro aspecto importante dentro de la audiencia de aprehensión que hay que verificar es, bueno, también hay otra serie de derechos, ¿no? Está el derecho de defensa, que ese derecho es fundamental y es esencial. Obviamente, si hemos llegado a una instancia en el cual la persona está dentro de un acto de audiencia es porque tiene su abogado. Ese abogado puede ser un abogado de confianza o ese abogado puede ser un abogado si no tengo los suficientes emolumentos económicos para hacerle frente a un abogado privado o de confianza, entonces el Estado me proporcionará uno y esto es un tema de inviolabilidad. O sea, la defensa no puede ser vulnerada bajo ningún concepto. Entonces esa defensa pues tiene que ser efectiva y ya por ahí habrán algunos casos, por ejemplo el caso Chaparro Álvarez versus eh, Niquilapo, que habla con relación a estos temas de la defensa efectiva. Pero bien, no es el tema que vamos a analizar en el día de hoy, lo que sí solamente son algunas consideraciones rápidas con relación a este tema de la defensa efectiva, que debe ser pues materialmente clara, pues que la persona tenga la posibilidad entonces de contradecir o contraargumentar, establecer pues todos los elementos esenciales que están dentro de la fase del proceso penal para que esa defensa no vaya a ser solamente que me vaya a sentar y al fin y al cabo pues no logre representar los mejores intereses de la persona, sino que esa efectividad real de esa defensa pues logre al fin y al cabo tratar de entender el caso, poder practicar los diferentes tipos de pruebas, poder someter las pruebas a un contradictorio y que eso pues logre de alguna u otra manera efectivizar esos derechos de defensa que tiene la persona y que cualquier persona en algún momento pues puede estar sentado dentro de ese banquillo de los acusados. Eso por parte de las cosas que habría que ver dentro de estos preámbulos que tenemos que analizar y observar. Bien, vale, se me ha ido bastante el tiempo, hemos estado viendo algunas cosas rápidas. Yo también quería dejarles un espacio para ver si tenían algún tipo de preguntas, pero bueno, no lo sé. El tema está bastante interesante, claro que hay muchísimos otros aspectos que pudiéramos seguir conversando y analizando para ver estos temas de la aprehensión y que creo que es importante pues ir verificándolo. Son muchos los casos que se pueden dar en los temas de la aprehensión y que nosotros no deberíamos dejar pasar por alto bajo ninguna consideración. No solamente están estos temas de estas garantías fundamentales que tenemos, de la presunción, del derecho a no autoincriminación, del derecho efectivo a la defensa, y que están materializadas tanto dentro de las Cortes Interamericanas o de los sistemas interamericanos como en cada una de estas constituciones. Tendríamos que también ver y observar entonces el desarrollo lógico que se está dando dentro de esa audiencia, dentro de ese contexto, para poder entonces materializar el acto. Son muchos los casos, ¿no? Pudiéramos colocar otro caso, un ejemplo de forma rápida. Pues llegan en un vehículo, un auto, un taxi, se abajan, sacan armas inmediatamente en ese local comercial, sacan el dinero de la caja, salen corriendo, hay una unidad policial cerca, esa unidad no pues, entonces, se montan ese taxi, parte de la persona, pues ya puede coger algunos datos del taxi, sobre todo de la matrícula, y entonces vemos que aquí hay algunas personas saludando. Walter que está saludando, también está saludando Cielo, muchas gracias por estar en sintonía. Roger Rojas también está en sintonía. Hernando Carraquilla, gracias también por estar en sintonía. Algunas reflexiones rápidas porque estábamos haciendo con relación a los temas de aprehensión. Entonces resulta ser que Moisés Cardoso también en sintonía. Saludos a todos, Moisés. Y han estado muchas personas pendientes acá en Panamá de las distintas partes de la República para verificar este tema de las audiencias preliminares que ya, como voy en el tiempo, no voy a poder entonces desarrollar imputación, que creo que también era importante, y medidas cautelares, que era otro de los temas esenciales. Ya como voy en el tiempo, ya
He consumido pues casi 45 minutos hablando solamente de la audiencia de aprehensión y de cómo efectivizar esa audiencia, y lastimosamente pues no me va a alcanzar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de llevar la imputación o formulación de cargos, en este caso, pues para otra intervención que vamos a hacer más adelante y que creo que es importante pues revisarla con más detenimiento y con más calma. Lo que sí es cierto es que estas dos personas que suben al taxi, ¿se recuerdan? Estas dos personas que entraron en un local comercial y que sacaron las armas y todo esto. Vale, que van nuevamente y agarran el taxi, pues nada, llegan a la policía, realizan los actos de investigación correspondientes, no encuentran a nadie. Sin embargo, tienen un dato de pues, aproximadamente algunos números de la matrícula del taxi. Más adelante, pasan unas horas, 3, 4, 5, 6 horas, y se agarra a un taxi sospechoso con una serie de matrículas parecidas o idénticas, y dentro hay dos. Entonces, pues, esas personas pues son aprendidas. Obviamente, el tema de la fragancia habría que revisarlo. No se ha dado bajo el concepto del IMS, sin embargo, ahí hay un tema que es un dato importante, que si bien es cierto, todavía en estas fases preliminares no estamos haciendo un análisis en relación a los temas de prueba, sino que estamos hablando de las apariencias, sobre todo de apariencia. Todavía no estamos hablando de ese elemento de prueba. La prueba se desarrolla sobre todo en juicio oral una vez se logra hacer bajo el principio de contradicción. Pero sí estamos hablando de elementos demostrativos. Entonces, nada, estas personas son aprendidas, son sometidas pues al tema de la aprehensión, se lleva inmediatamente a juicio de control, a la audiencia preliminar, a la audiencia de aprehensión. Entonces, lo que habría que determinar aquí es, ojo con esos temas, cuál es el fundamento jurídico que está en el tema de la aprehensión. Volvemos nuevamente a los conceptos esenciales. ¿Bajo qué presupuesto el fiscal va a poder determinar la aprehensión de esas personas? Si es bajo el flagrancia, si es bajo el presupuesto de una aprehensión en inmediatez, si se dio la flagrancia o no, si ha pasado muchísimas horas desde el momento que se cometió el hecho. Son parte de los elementos que hay que determinar acá con relación al tema de la flagrancia. Y que es parte del debate, ¿no? Por ejemplo, acá en Panamá algunas veces los defensores o los abogados pues logran en definitiva reconocer que se haya una serie de derechos en la audiencia de aprehensión. Y eso trae como consecuencia pues que se pueda decretar la aprehensión de manera ilegal. Y si la aprehensión se decreta de manera ilegal, no quiere decir que ya usted va al proceso penal, no, porque estamos bajo un principio de concatenación de actos. Esto quiere decir que inmediatamente después vamos a la imputación. Pero, sin embargo, lo que también es cierto que desde el punto de vista de la teoría investigativa de la defensa, lograr una aprehensión ilegal, pues, enmarca un punto importante dentro del debate argumentativo a su favor. Y eso, pues, es esencial para los abogados, pues, una vez se logre materializar, ¿no? Por ejemplo, otro de los derechos esenciales que tenemos que resguardar, sobre todo en esta audiencia, son los temas de la dignidad humana, ¿no? El concepto de dignidad o el concepto de pro hominem, que es un concepto desarrollado entendiendo el objeto y el sujeto del derecho penal, es el individuo. Entonces, desde esa óptica, nosotros tenemos que revisar y analizar que ese derecho y ese respeto de la dignidad humana debe preservarse. Algunas veces, muy pocas ya, porque pues, estamos evolucionando en estos temas de los derechos y de las garantías fundamentales, al momento de la aprehensión, a veces, muy pocas veces ya, pero sí se han dado algunos casos, en donde se le da pues algún tema de golpes a la persona que obviamente pues pueda impactar su humano. Y eso son analizar pues de forma muy clara. Y es Abelino Ferrero. Gracias, gracias. Muchísimos saludos por acá, pero si dejo de conversarles como que pierdo un poco los conceptos que estamos tratando de desarrollar y como hemos tenido David, también saludos hermano. Tenemos algunas dificultades entonces con las filminas, entonces perdemos las ideas. Entonces, pues ese tema de la dignidad es esencial. Ese tema de la dignidad es esencial y es importante porque bueno, nuestros derechos constitucionales se basan sobre todo en esa dignidad que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, en ese principio de pro hominem. Entonces, pues claro, tenemos que una vez se da la aprehensión, si la persona está sometida ya inmediatamente
juridizada, no hay por qué entonces realizar pues algunos temas de golpes innecesarios. Entonces eso también traía como resultado, pues lógicamente, la posibilidad también de la que la aprehensión se decretara, se pudiera decretar ilegal producto, lastimosamente, pues, de una actitud que no era la correcta por parte de las unidades policiales. En ese caso en particular, ¿no? Casi acá en Panamá se da muy poco este tema de que se dé la ilegalidad por parte de la aprehensión en vista de algún tema de dignidad. Se preservan muchísimo estos conceptos básicos y constitucionales, que es lo elemental o lo mínimo que se puede pedir en un Estado constitucional de derecho. Pero bien, entonces son los temas, ¿no? Son los distintos tamices que nos podemos encontrar dentro de esta audiencia de aprehensión que tiene que ser revisado pues con mucho cuidado, porque esta primera audiencia va a marcar un punto importante para la teoría de la defensa que va a desarrollar en la próxima audiencia. Esta próxima audiencia que se va a desarrollar es la de imputación, pero no la abordar en el día de hoy, la voy a abordar en otra ocasión, en otra oportunidad más para que puedas desarrollar este concepto de academia virtual más establecido pues el grupo guía y que es parte de lo que hacemos todos los días por danza y por compartir algunos conceptos esenciales que consideramos importantes. Recuérdese bien que hoy el tema de los estudios, el profesor que da una charla, pues no es aquella persona que tiene la verdad absoluta. Por allá Luigi Ferraioli nos hablaba no solamente de los temas del garantismo, sino de poder criticar, y la crítica pura a la razón, por allá por el maestro hablaba de que los argumentos pues precisamente están para un debate. Y estas ideas son solamente algunas ideas partiendo con ustedes y que, vale, si ustedes no están de acuerdo, pues tienen la posibilidad de con relación a ellas y si tenemos algo que mejorar, pues lo hacemos, no pasa nada. Hoy en día y en la era de la información, pues donde están los celulares y donde la información está al alcance de un clic, pues los profesionales tenemos la manera de verificar la información y para refutar pues estos argumentos. Entonces, bajo ese análisis, esa crítica a la razón pura, pues se puede hacer cada uno de estos criterios o estos pequeños análisis porque yo les he llevado en el día de hoy con relación al tema de la prensa. Lo que sí les quería finalizar, ya para terminar, porque ya no iba a agarrar la hora, porque quería dar un tiempo para preguntas, pero ya casi me llevé ahora. Sí quería definitivamente analizarles es el tema de que si logramos efectivizar pues estos derechos de la aprehensión, si logramos pasar por esos trámites constitucionales y legales, si logramos en todo momento, y ojo con resguardar que estos tamices son esenciales y son fundamentales para poder preservar el Estado de Derecho. Cuando usted vaya a una audiencia de aprehensión, usted tiene que ir bajo los conceptos claros de qué es una presunción de inocencia o el estado de inocencia, qué es el derecho a la no incriminación, qué es el derecho a la defensa, qué son los derechos a la inviolabilidad de domicilio, cuáles son los tamices para ver los temas de los detenimientos, cómo se dio esa aprehensión, si cumple o no cumple con relación a los temas de los motivos fundados, si se dio o no se dio, los temas quizá, cómo se dio, si se dio o no se dio un trato que no es cruel ni invasivo, que afecte la dignidad humana. Todo eso va a entrar si se ha cumplido con los términos esenciales de cada una de las instituciones de la América Latina para poder ser sometido a una autoridad competente. Todo eso forma parte del tamiz que hay que analizar en la experiencia de aprehensión. Y eso al final pareciera que, vale, si al final me decretan ilegal la aprehensión, pues no pasa nada, porque vamos a continuar con otra audiencia, sí, claro. Pero eso puede crear el ambiente, o que puede crear la atmósfera para poder llevar nuestra teoría del caso en estos elementos demostrados, sobre todo en esa fase inicial, que vaya cobrando fuerza, que vaya cobrando fuerza. Se ha decretado ilegal una aprehensión. Desde ese momento, pues ya usted marca un punto importante y es como si estuviéramos en un partido de fútbol, ¿no? Un partido de fútbol, pues si nosotros terminamos el primer tiempo con un gol a nuestro favor, pues vale. No quiere decir que el partido haya acabado. Lo que quiere decir es que, bueno, una opción, por lo menos en el halftime, estamos un poco contentos. Dado un punto importante y que ojalá podamos seguir manteniendo ese ritmo de juego para lograr terminar el partido o lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo fundamental, sobre todo para el abogado de la defensa? Una audiencia preliminar, bueno, el objetivo fundamental del abogado es precisamente
en este caso, poder acreditar los mejores derechos para su defensa y demostrar, por un lado, pues que en caso de que sea así, pues que no haya hecho el delito y tratar entonces de conseguir una medida cautelar que sea distinta. Acá antes en Panamá le hablábamos de detención preventiva, Perú todavía mantiene ese concepto de detención preventiva. Nosotros ahora pues utilizamos más el concepto de detención provisional, pero al final es lograr una medida cautelar diferente a esa detención en el tiempo. Entonces, pues vale, esto son los temas que hay que revisar sobre todo en esta audiencia de aprehensión y que si logramos nosotros materializar pues cada derecho de forma clara, de forma constante, logramos materializarlo pues, en cada uno de estos minutos que transcurre esa audiencia de aprehensión, pues podemos entonces ir creando pues ya el escenario, como les decía, para seguir debatiendo la imputación, por poner un ejemplo, y si no logramos, pongamos el caso de desacreditar el tema de la imputación, lograr una medida favorable para nosotros. Entonces, pues bueno, son eso que tenemos acá, sobre todo con la voy a compartirles con ustedes hoy. Tenemos saludos para Gil hasta Colón, el grupo Guía de Colón, siempre pendiente. Gracias Moisés, gracias Gil, siempre están pendientes a todo esto. Tenemos acá a Vicente también, que se ha incorporado. Reyes Tuñón, saludos hermano, muchas gracias. La licenciada Excel Chen también está pendiente a la transmisión. Y bueno, era parte de lo que queríamos hablar. Dagoberto, saludos Dagoberto, muchísima gente pendiente a la transmisión que hemos hecho hoy. Es un primer ensayo que hemos tratado pues, de desarrollar. Hubiera sido fantástico poder haberle mostrado la filmina que teníamos preparada. Esperemos pues poder resolver los asuntos técnicos para la próxima. Esperemos pues que con esto nosotros logremos crear un escenario de debate, una academia virtual de debate en donde nosotros podamos acercarnos, podamos seguir. No hay la posibilidad de tomar los té y hacer las reflexiones jurídicas que acostumbrábamos con las amistades, pero bueno, estamos viviendo momentos de crisis, momentos de situaciones difíciles, adversas, en el que la tecnología nos da la posibilidad de acercarnos un poco distantes o cada uno está dentro de los confines de su hogar, pero creemos que la academia no debe parar. Parte de lo que ha hecho en su evolución y que ha hecho que la sociedad avance, somos fieles creyentes a ese tema, que educar pues transforma a las sociedades. Tal vez si logramos pues acercarnos y logramos educar de esta manera o analizar pues de estos puntos de vista, aportamos algo, pues. Y hoy día pues no solamente hablar de conceptos, por ejemplo, acá en Panamá, sino verificar pues también los temas en América Latina y que nos acerca, pues nos acerca muchísimo. Tenemos que seguir con mucha fortaleza ante las situaciones que estamos seguir creyendo que podemos salir y al fin y al cabo también podemos seguir entendiendo que si nos podemos formar de distintas maneras. Hoy día yo soy también a la hora de transmitir conocimiento, pero tenemos que adecuarnos a la era de la información y a los temas tecnológicos, ¿no? Y nada, pues esto permite que el pensamiento que pueda tener una persona pues pueda transmitirse a nivel de la América Latina o los distintos confines de nuestro país, que es pequeño, Panamá, pero que se mantiene pues siempre tratando de innovar en los temas académicos. Y quiero agradecerle sobre todo a Grupo Guía, que me dio la posibilidad, Walter Guerra, que creyó en esta propuesta desde el inicio y nos dijo, bueno, hay que hacerla, profesor, tenemos que hacerla. Considero que es importante el mensaje. Minutos antes de la transmisión, pues tuvimos los impases con la filmina y yo le digo a Walter, oye, las cosas no están saliendo bien, me dice, hágala, como decimos acá en Niño, a capela. Y bueno, nos atrevimos y lo hicimos, ya estamos ya prácticamente en la finalización de todo. Esperemos que les haya gustado, es una primera entrega. Por medio de este concepto de academia virtual vamos a tratar entonces de prepararlo, ojalá y un poquito más acabado, con los detalles, con todo. Abordaremos entonces dándole la votación y más adelante entonces podríamos verificar entonces
otras audiencias, medidas cautelares, intervenciones corporales, pues, hay, ¿no? El tema de la prueba anticipatoria crea un debate pues interesante, y que el tema de telecomunicaciones, la intercepción de llamadas, pues hay un mundo de audiencias que se desarrollan antes de la audiencia o de la audiencia de preparación, y que vale por los criterios de ponderación que debe establecer sobre todo los jugadores al momento de presentar las solicitudes, ¿no? Y esas solicitudes, pues, obviamente por un lado está el fiscal tratando de mantener ahí, por el otro lado está el abogado, sobre todo que se preserven los derechos legales que tiene el imputado. Bianca, saludos hasta Coclé también, muy en sintonía, muy pendiente, Colón, Coclé, Herrera, básicamente toda la República se ha reportado, y de verdad que Darien pendiente también. El amigo Gustavo Padilla, saludos, muchas gracias. Soñadores del presente acá en Colón, siempre pendiente. De verdad que sé que reflexionamos todos los días, pero ¿no? Loren, besos. Tenemos que ir haciéndolo y seguir viendo. Y bueno, esto esperemos pues que en próximos eventos pues tengamos todo un poquito más organizado. Y yo lo dejo hasta aquí. No sé, creo que hay muchas. Moisés, oye, Moisés, siempre pendiente, un hombre muy académico, Moisés, presidente del Grupo Vía Colón. La Fiscalía tiene el deber de investigar lo favorable de la persona que se pretende imputar. Sí, claro, Moisés, mira, interesante. Artículo 24 del Código Penal, la Ley 63 del año 2008. Este de lo favorable es importante, y sobre todo los fiscales que hacen los análisis sobre todo de la investigación inicial, y cuando van llevándolo a distintas etapas, y luego también hay que investigar lo favorable. Y esto es interesante sobre todo porque si bien ellos están respaldando el tema del interés de la colectividad, que es esencial, ojo, obviamente los fiscales pues están para garantizar y proteger a la sociedad. Ese es el tema esencial de ellos. Ellos están haciendo su trabajo, que es preservarnos. Ese deber al principio está allí porque tenemos que encontrar ese balance entre el fiscal que trata de buscar en esa persecución o esa investigación penal, pero si logra acreditar o establecer dentro de su investigación que no hay delito, entonces tenga la convicción. Y lo que ocurre es un tema administrativo, un tema que logra de verticalidad, de objetividad, logra sobre todo analizar y tipificar correcta el delito, y logra entender que, bueno, si no existe el delito, entonces no hay por qué seguir realizando una investigación. Los delitos, sobre todo en ese tema de penal acusatorio, son importantes para los que tengan un reproche social de la mayor importancia a la sociedad. No quiere decir con esto que un tema adulto no sea importante. Sí lo es. Todos los delitos son importantes. Lo que decir es que si se logra acreditar que no se dio ese delito, pues vale, tenemos que tener la suficiente interés, son suficientes, como sé que muchos fiscales lo tienen, para decir no hay delito y no se debe continuar con una investigación. Pues verificar los temas para la investigación, un sobreseimiento, se pueden verificar otras salidas o alternativas para verificarlo. Y eso es esencial. Eso es un tema que nosotros no podemos descuidar bajo ningún tipo de investigación. ¿Qué es difícil? Claro que lo es. Que lo es porque imagínense, por ejemplo, acá en el tema constitucional panameño estamos hablando del artículo 220. Puniendo, ¿no? El jus puniendi, que es el deber de perseguir el delito. Y el deber de perseguir el delito es del Ministerio Fiscal. Pero sin embargo, estos temas están precisamente establecidos para lograr entender que si no hay delito, ¿por qué tengo que seguir agotando un sistema? ¿Por qué tengo que seguir llevando las fases? ¿Por qué tengo que llevar hasta juicio oral a una persona que ya ha sido sometida a algunos autores, por ejemplo, hablan a las miserias del proceso penal, y entonces no es necesario pues someterlo a esos vejámenes o a esas situaciones, y realmente se puede comprobar desde las primeras fases de que no hay el delito? Todo un tema que crea mucha pasión, que es interesante ese principio, y que también es un deber legal.
ese deber legal está allí, por eso está como uno de los principios de los verbos rectores, sobre todo los principios de optimización que tiene la ley 63. Pero no ya en muchos otros códigos así que ese tema es interesante. Y creo que tenemos muy buenos fiscales aquí de Panamá con mucha objetividad. Y es en la mayoría de los casos, ¿no? Pero hay que trabajar mucho en ese principio de objetividad. Mucho, mucho, mucho. Judas, nos quedamos cortos de tiempo. Sí, esto siempre ocurre porque, y si preguntan un par de cosas más, me quedo como 2 horas. Porque, vale, cuando uno comienza a desarrollar algunos conceptos rápidos, Laura, saludos, presidenta del Grupo Guía y todos los amigos de Chorrera, de Guía Jurídico Chorrera, siempre pendiente, de verdad que importante nosotros esto. Gilberto, salud, doctor. Pero sí, especial y creo que revisarlo. Pero vamos a dejarlos atacar porque son los por mí sigo, ¿no? Acá. Si es por mí sigo, pero los pudiera. Corina, oye, la gente de Bocas del Toro pendiente, de verdad. Desde ayer, antes de ayer que anunciamos el tema de la charla, teníamos nuestras inseguridades, si la hacíamos, si no lo hacíamos, cómo iba a salir todo esto. La gente de Bocas del Toro no dejó de escribir, no menos de 8 personas de Bocas del Toro, profesor, estamos pendientes, profesor, cómo hacer, o sea, increíble, de verdad que Bocas del Toro fuimos hace algunos meses atrás y de verdad que uno de los eventos, tengo que reconocerlo a nivel nacional y en esta transmisión, mayor he tenido en mi recorrido nacional fue en Bocas y de verdad que agradecido siempre por la atención que me ha brindado Bocas. Ese día fue una cosa en ese auditorio, estaba la doctora Monfante también con nosotros, pues extraordinario. Creo que había más de 90 personas más. Entonces, pues vale, siempre de una manera muy especial allá en Bocas, muy apasionados por el estudio y por el derecho, y créanme que van por buen camino, se siguen innovando, siguen creyendo. El autor colombiano Jairo Parra Quijano es uno de los grandes oradores y también creador del derecho procesal colombiano, un extraordinario abogado y profesor. Él habla mucho sobre temas de la innovación que tiene que ser actuado en este mundo contemporáneo y moderno. Y yo creo que esa es parte esencial de lo que estamos haciendo. Estamos innovando, estamos educando para dentro de nosotros no se apague desde el intelectual. Créame que eso es importante. El abogado del siglo XXI tiene que innovar. No todo está escrito sobre piedra, ¿vale? Esto es un de chicos que me están viendo y que están entendiendo y estudiando este arte que es el derecho y que créanme que de verdad que si lo realizan de la forma, si lo aman, si les apasiona, si lo viven, van a ser extraordinarios abogados y nuestro país va a tener una generación muy buena. Ya la tiene y la seguirá teniendo, de extraordinarios profesionales. Créanme que esa innovación es importante, como decía el maestro Jairo Parra Quijano, y creo que es esencial. Entonces estamos innovando hoy, sí, estamos innovando, estamos haciendo cosas diferentes. Si hacen las cosas siempre de la misma manera, pues ya llegaste al mismo punto. Si tratas de innovar, crear cosas, crearte nuevos retos, pues se innova. Y la innovación crea cambio, a veces salen bien, a veces no, pero siempre es importante hacerlo. Y si tú llegas y haces que las cosas, tu pensamiento y tu análisis pues se profundice, pues estamos haciendo las cosas por buen camino. Entonces, porque que es importante que es, y que es esencial pues poder hacer todas estas cosas que estamos haciendo. La licenciada Excel Chen me dice, entra al grupo Guía, que haya iniciado este recorrido nacional, hay que hacer otro live. Pues gracias, Licen, definitivamente que ya me he extendido un montón, ya voy por 1 hora y tanto. Pero bueno, vamos a hacer una segunda para la imputación, y después otra para las medidas cautelares. Esperemos pues que logre entonces allí materializar algunas cosas. Félix Figueroa, en el caso del ejemplo de la pistola que se encuentra en 2/4 del lugar del allanamiento, pretendido del fiscal, usted se refiere al hallazgo casual. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que está analizando es que al momento de llevarla a la aprehensión a esta persona que se le ha encontrado la pistola bajo un concepto de posesión ilícita de arma, que es el 333 del Código Penal panameño, ya tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos?
vamos a la casa sin el tema de la autorización. Porque la autorización que teníamos, o sea, la autorización del allanamiento estaba para la casa, si no me recuerdo el número del cuarto era el 12. Entonces resulta que ahí no se encontró nada, ahí ya se había cumplido con el procedimiento legal, obviamente para establecer el tema de no vulnerar el derecho de inviolabilidad de domicilio. Entonces, pues se hizo todo por ahí, había un fin justificado, había una motivación que autorizó el allanamiento, pues perfecto. Vale, pero ahí no se encontró. Entonces resulta ser que entramos cuartos nomás, porque estas situaciones a veces ocurren, la gente sale huyendo por un lado para el otro, es un solo desorden que se forma en estos temas de investigación, y sobre todo cuando ocurren estos temas de allanamiento y estamos hablando de cuartos que están muy pegados unos a otros, y a veces también, chicos, no pierdan de vista también que esos cuartos a veces no están totalmente separados, sino que a veces están pegados uno de un espacio donde se pueden tirar cosas, ¿vale? Entonces, eso ocurre que pasa de todo tipo de situaciones. Entonces, esto puede ser que la persona que se le dice el allanamiento del cuarto, claro, puede ser muchísimas las cosas. Entonces, todos esos son temas que se van a debatir y analizar en la aprehensión. El abogado inmediatamente va a decir, ven acá, pero si el objeto del allanamiento era para esta casa, la número 12, entonces ¿cómo llegar a la número 14? Son parte de los presupuestos a analizar, ¿vale? Hay una orden para entrar en esa casa, sí o no. Si la persona del número 14 no dio la autorización de forma voluntaria que entraran en la casa, con un tema constitucional que es el tema de la inviolabilidad de domicilio. No comienzan los debates a surgir y es parte de lo delicioso, de lo extraordinario que es el derecho penal, ¿no? Y de la motivación, de momento que debe tener cada una de las partes. Ojo, ese era un aspecto que se me había pasado a decirles, pero es que salen ideas y salen ideas. El derecho penal acusatorio tiene una gran innovación. Y esa argumentación que se los hablaba hace un tiempo, por Alexis de Manuel Atienza, o de esos manuales de litigación, por ejemplo, de Andrés Beitelman en Chile o de Mauricio Doche, ese manual de litigación oral extraordinario que tienen los chilenos, esa doctrina, por ejemplo, que maneja Oscar Peña en Perú, vale, que también es un extraordinario jurista. Entonces, es como usted va a materializar eso y hacerlo una realidad. O sea, tiene esa chispa inicial rápida para poder entonces, tanto el fiscal como el defensa, poder establecer un recontraargumento. O sea, base, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tal vez parte de lo que fuera la defensa, si yo fuera en este caso, inmediatamente debatiría el tema de si tiene o no tiene la legalización o el tema derecho constitucional para entrar a esa 14. Y yo haría toda una serie de argumentos con relación a ese tema y la vulneración del principio de inviolabilidad de domicilio. Pero lógicamente el fiscal también va a tener que recontraargumentar de manera rápida y tenemos que hacerlo en el instante, o sea, entonces ahí la oralidad cobra una efectividad extraordinaria. Por un lado, la persuasión también, por eso el orador no deja de serlo, ¿vale? Solamente que este no es un orador extraordinario, un orador que se va a parar en la plaza por allá por los tiempos de los griegos y que va a hacer un desarrollo extraordinario. No, no, no. Este orador tiene que puntualizar sobre las lógicas y claras que establece el Código de Procedimiento Penal. Pero este debate rápido, por ejemplo, el fiscal lleva a someter el tema de la aprehensión. Sin embargo, el allanamiento no cumple con la formalidad. El fiscal puede tener dos opciones. Puede tener la opción una de tratar de legalizarlo de esa forma o allanamiento excepcional. Ojo, el allanamiento excepcional tiene sus condiciones, sus motivaciones. Y obviamente si se alega el tema en este caso, yo tendría mi contraargumentación inmediatamente establecida. Que claramente mi contraargumentación va a estar establecido, fijado desde el punto de vista constitucional y del derecho y de la garantía fundamental de la inviolabilidad de domicilio. O sea, ese es un arma que voy a tener allí y que va a estar fuerte. Esa arma va a estar fuerte. El fiscal obviamente va a tener que contraargumentar ese debate que yo voy a hacer desde el punto de vista constitucional y legal, en donde le voy a indicar o manifestar sobre todo al juez de garantía de que tiene que preservar sobre todo el tema de la tutela constitucional y también de la tutela legal. Entonces, pues va a depender también de la habilidad y por eso decía, de repente el fiscal en una acción puede establecer y decir, mira,
Lo que pasa es que cuando entramos a la casa número 12, por poner un ejemplo, la persona que estaba en la casa número 12 tiró algo por arriba de los cuartos y resulta ser que los cuartos no están separados, ¿vale? Entonces eso motivó, o pudo ser que esa persona se subió a un mueble y se tiró al otro lado y el otro lado se tiró al otro lado, imagínese usted, ¿vale? Entonces, todos los escenarios que pueden darse, muchísimo, muchísimo. Entonces va a depender de la argumentación de cada quien. Son solamente algunas líneas, ¿vale? Porque estos temas así que les he presentado, debatirlos en una hora es muy complicado. Es muy complicado porque en definitiva estos casos requieren una profundidad y esos son casos que van a ser debatidos por meses, si se llega a imputar, si no se llega a imputar, de investigación formal, realmente pudieran llegar hasta un juicio oral y todavía estaremos debatiendo. Entonces son solamente algunas líneas de pensamiento para poder desarrollar algunas cosas y entender cuáles son los presupuestos pues esenciales, ¿no? Betsy, saludos, hasta Chorrera. Eh, sí, Sobeida Jangue me pregunta si vamos a dejar el video. Voy a intentar dejarlo, la vez pasada lo pude hacer. Vamos a ver si lo logro dejar de todas maneras para que lo tengan. Así voy a terminar porque otra pregunta, me extiendo como 2 horas en este video y no es la idea. La idea es poder materializarlo y compactarlo. Eh, a mí no me iban a dar el orden cronológico, pero vale, vale. Lo dejo hasta aquí, chicos. De verdad que agradezco las muestras de interés, de participación de parte de ustedes. Agradecido con todos los que tuvieron que ver con el desarrollo, pues, y esperamos, pues, que las preguntas que tengan Shell, Barahona, Bocas del Toro también muy pendiente, y todas las preguntas, pues, que tengan pendiente, la puedan ir ahí haciendo también ahí en el video, que va a quedar guardado